bendiciones en este día. Qué bueno que podemos compartir este tiempo, la palabra del Señor. Qué bueno que podemos estar este día del Señor, todos en un mismo espíritu, que estemos de diferentes lugares. Y vamos a comenzar este tiempo en oración. Amante Dios, te damos gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por tu cuidado. Gracias por tu misericordia. Son nuevas cada mañana. Rogamos en este día que hables a nuestros corazones, que hables a nuestra nación. Señor, nos encomendamos a ti, Padre, y pedimos que sea tu Espíritu Santo quien esté usando, Dios mío, a nuestras vidas, Señor, en este momento. Nos rendimos reconociendo que toda la gloria es tuya, que todo el poder es tuyo y que toda la autoridad es tuya. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Dios, y te decimos amén y amén. Es un gran placer para mí poder compartir con ustedes este día la conferencia titulada Un llamado para Cuba. Quiero comenzar este momento leyendo el profeta Ezequiel capítulo 33, versículo del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ezequiel nos está recordando a nosotros una gran verdad, y es que a pesar de vivir en momentos difíciles, el profeta, el Señor le dio una encomienda, y la encomienda era que él, como profeta de Dios, como vocero de Dios, tenía que hablar a la nación. Si él callaba, el Señor le juzgaría, pero si él hablaba y daba el mensaje, y eran las personas las que no recibían el mensaje, entonces toda la culpa caería sobre aquellos desobedientes. Hoy nosotros estamos viviendo un momento tan difícil, un momento de tanta contrariedad. No solo la pandemia ha venido a ser una gran crisis para nuestras vidas, no solo las escuelas cerradas, no solo la escasez material, ¿verdad? No solo las necesidades físicas, no solo la preocupación por la enfermedad, no solo la preocupación por todo lo que esto ha generado, sino también la preocupación por algunos movimientos y algunas manifestaciones que se están llevando a cabo en nuestra nación cubana. Así que hay unas palabras que retumban en mi corazón, y son las de Martin Luther King, cuando él dijo: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Estamos viviendo momentos donde la iglesia se va a definir, donde el verdadero creyente continuará adelante, pero muchos negarán sus principios de acuerdo a la maldad que va en aumento. Este llamado que quiero hacer hoy a la nación cubana, ¿verdad?, está dirigido primeramente a la iglesia. También quiero hacer un llamado al presidente de Cuba, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior, al Ministerio de Salud Pública, al Instituto Cubano de Radio y Televisión, al Ministerio de Cultura y Televisión y órganos de prensa, al CNSEX, a la comunidad LGBTIQ+, y un llamado a Cuba en general. En primer lugar, comenzamos haciendo este llamado a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Porque la iglesia hoy está viviendo un punto determinante de la historia de nuestra nación.
Por eso debemos entender en primer lugar que la iglesia y el Estado están separados, como nuestros credos lo profesan, pero aunque la iglesia y el Estado están separados, la iglesia y la política mantienen una relación. Y voy a aclarar rápidamente cuál es esa relación. Para todos aquellos creyentes que a esta altura están diciendo, yo como iglesia no me inmiscuyo en la política, yo como iglesia no hablo de política. Bueno, veamos lo que el mismo Jesucristo nos dijo en cuanto a este tema, ¿verdad? Y antes que usted me juzgue, primero escúcheme. Dice la palabra del Señor en Mateo 22, del 15 al 22, un pasaje muy conocido. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. En primer lugar, entendiendo el contexto de este pasaje que se ha hablado tanto, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Recuerden que es un grupo de fariseos lo que quieren poner una prueba a Jesucristo, y en medio de esa prueba ellos mandan a los discípulos. ¿Por qué mandar a los discípulos y no mandar a los maestros ancianos y más experimentados? Una de las características que tienen los discípulos jóvenes es que cuando están comenzando en su idea, en su ideario de sus maestros, la pasión es más fuerte, los sentimientos están a flor de piel y tienen más fuerza a la hora de querer debatir, porque es un mundo nuevo donde ellos están desarrollando. Ahora, los herodianos simplemente era el partido político adicto a Herodes. Como los príncipes herodianos dependían de Roma, evidentemente los herodianos estaban muy de acuerdo en que se pagaran los impuestos, pues la mayoría de ellos se aprovechaban de estos, cosa que negaban los fariseos. Sin embargo, ambos partidos, tanto los herodianos como los fariseos, deseaban la continuación de la religión judía. Si Cristo decía no se debe pagar tributo, pues entonces ahí mismo podía resultar preso, porque era una norma establecida por la ley romana. Si Cristo decía sí, entonces eran los judíos más devotos los que podían acusarle de ser un traidor a la religión judía. Así que para ellos era una prueba complicada, que creían que Jesús podía sucumbir ante ella, pero para Cristo fue una vez más otra de las victorias contundentes, mostrando la verdad detrás del error, la palabra de Dios detrás de la mentira y la hipocresía de los hombres. Así que es importante que nosotros en primer lugar entendamos qué era lo que tenía esa moneda. Si nosotros vemos la historia, incluso indagamos en las imágenes que tenemos del primer siglo, en cómo se desarrollaban las monedas de este tiempo, entendamos que la moneda por el anverso tenía en latín la siguiente frase: Ticaesardui Augustus, y por el reverso decía Pontifex Maxim. Te dice, bueno, y eso, bueno, para aquellos que no hablamos latín, la traducción es, por la parte frontal, lo que decía la moneda era hijo del divino Augusto, y por la parte trasera decía sumo pontífice o sumo sacerdote. ¿Saben lo que estaba declarando y lo que estaba exigiendo esta moneda romana? Número uno, exigía los impuestos y la autoridad se ponía de manifiesto sobre la nación. Pero número dos, exigía la adoración como Dios también. Así que claro que es una pregunta bien complicada, pues ya que ellos vienen y le dicen, ¿es lícito reconocer al César y darle lo que él nos ha pedido? ¿Qué estaba pasando? Que el César, todos sabemos en la historia sangrienta y convulsa de los Césares, que entre ellos mismos se mataban, entre las propias familias se envenenaban, ¿verdad? Se traicionaban por el poder. Una de las características que tenían los Césares es que cuando ellos entraban al poder, fuera por la vía que fuera, ellos tomarían el dominio sobre dos grandes cosas en la nación conquistada. Número uno, sobre la economía, pues teniendo el dominio de la economía, y eran las monedas de los Césares, las oficiales en sus colonias,
Y número dos, teniendo ya la economía a su favor, entonces tendrían la política o el ejército a su favor. Por eso muchos de ellos daban algunas recompensas, días especiales a los soldados. Lo interesante es que en todo esto uno dice, ¿qué hay de política aquí? Hay mucho. Porque simplemente la moneda que manejaban todos los hebreos diría por una parte, hijo del divino Augusto, a cual es el sumo pontífice y debe ser adorado. La pregunta es, ¿debemos dar esto al César? La pregunta de Jesús es, ¿de quién es esta imagen y cuál es la inscripción? A veces hablamos, bueno, la imagen del César, pero nos olvidamos de la inscripción. Y para ello tenemos que remitirnos a la historia. La inscripción en sí decía al pueblo, ustedes tienen que dar sus tributos, pero ustedes también tienen que dar su adoración al sumo pontífice o al sumo sacerdote de la nación, que no tendría nada que ver con la religión hebrea, sino con el mismo rey, ¿verdad? Así que en la respuesta de Jesús es, dad al César lo que es del César. ¿Qué era del César en aquella moneda? La imagen y el dinero. Pero cuando Jesús añade la segunda parte, y a Dios dad lo que es de Dios, evidentemente Jesús no se está negando al pago de impuestos, pero sí está negando que se le dé la adoración que solo lleva a Dios al César. Por eso la respuesta de Cristo en su recorrer lingüístico, lo que está diciendo en pocas palabras es, a los hombres denle lo que es de los hombres, pero lo que es de Dios nunca se lo den a los hombres, dénselo a Dios. La adoración tiene que ser dada a Dios. Y usted dice, pastor, ¿y cómo esto tiene que ver con la política? Es sencillo. ¿Tenemos que obedecer los gobernantes? ¿Tenemos que obedecer nuestras leyes? Sí, por supuesto que sí. Al César se le da lo que es del César. Nunca que esa obediencia y esa sujeción vaya contra Dios. Más adelante voy a aclarar este punto, pero hasta aquí podemos decir que lo que Cristo estaba diciendo en la cuestión política, ustedes simplemente den el reconocimiento y la obediencia que necesita la nación o que exige la nación, pero nada más. No se le ocurra darle la adoración o el servicio que es a Dios a los hombres, porque sería no solo idolatría, sino que traición al mismo reino de Cristo. Así que cuando Jesús hace distinción entre lo que corresponde al César y lo que corresponde a Dios, Él está dividiendo que nosotros como ciudadanos debemos someternos a las autoridades y cumplir con las órdenes establecidas, pero nunca darle la adoración. Y sabemos que hay muchos gobiernos, y a veces hasta en el nuestro se puede ver la adoración a los muertos, la adoración al culto o el culto a la personalidad. Solo Dios merece toda la gloria y solo a Dios se le da toda la gloria. Como el mismo profeta Daniel lo decía, que Dios es soberano sobre todas las cosas, nosotros entendemos que sobre todos los reinos hay un rey mayor y más poderoso. Ahora, el segundo punto sobre este llamado a la iglesia cubana es que entendamos como cristianos estamos llamados por Dios a someternos a las autoridades. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, verso del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Llega el punto, hermanos, donde hoy estamos viendo algunos cristianos que están aprovechando toda la situación espiritual que se está desarrollando para entonces comenzar algunos movimientos políticos, incluso involucrarse en movimientos políticos. Incluso hay algunos creyentes que están diciendo, ¿y por qué los cristianos ahora solo están hablando de la homosexualidad o solo están hablando de la ideología de género? ¿Acaso no hay más pecado? Sí,
por supuesto que hay más pecado, pero es este el que ahora mismo está atentando contra la integridad de la familia. Así que es este el que vamos a declarar. Fíjense, cuando vemos este texto de Romanos 13, 1 al 7, uno pudiera pensar, está claro, las autoridades están bajo el gobierno y la sumisión de Dios. Es Dios el que ha establecido las autoridades. ¿Con qué propósito? No infundir temor, no castigar al bueno y dejar libre al malo, sino al revés, castigar al malo y traer paz para el bueno. Y uno pudiera decir, sí, está claro que cuando Pablo le escribe a los romanos en el primer siglo esta carta, ellos estaban en una situación de bonanza, en una situación, déjeme decirle, ¿sabe quién es el rey imperante cuando Pablo está escribiendo a los romanos? Es Nerón. Si usted busca la historia, Nerón fue uno de los emperadores, de los gobernadores más sangrientos a los cristianos. De hecho, fue bajo el mismo gobierno de Nerón donde Pablo, según la tradición, muere decapitado. Fue bajo el mismo gobierno de Nerón donde en una de sus plazas él tomaba y ponía estacas, ¿verdad? Y en esas estacas ponían a los cristianos y le prendía candela y se paseaba entre las antorchas humanas de los hijos de Dios. Y él mismo, además de hacerse pasar por Dios, no solo negaba a Cristo, sino que también se alegraba, según la historia, con la muerte de los creyentes. Y es justo en medio de ese perverso, en medio de ese tirano, donde Pablo dice, las autoridades están ahí. La permisión de Dios ha dejado que ellos estén ahí. Ahora, ojo con esto, porque nuestra sujeción a las autoridades termina cuando comienza un conflicto con nuestra sujeción a Dios. ¿Usted está incitando a la guerra, pastor? Para nada. Somos pacificadores. ¿Usted está incitando a manifestaciones? Para nada. Somos pacificadores. Pero si voy a defender mis principios, como ciudadano del reino de los cielos y también como ciudadano cubano, estoy llamado a defender mis principios, estoy llamado a defender mi familia y sobre todo estoy llamado a pelear por mis hijos. Y eso a algunos nos va a costar muchas cosas cuando se vuelva legal. Ahora, nuestro sentimiento o sometimiento, a las autoridades, como le decía, terminan cuando contradicen nuestro sometimiento a Dios. Y voy a usar solo un pasaje, hay muchos, pero solo voy a usar uno, y es el Hechos 5, 27, 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si recordamos el contexto, solo voy a dar algunos datos importantes. El Sanedrín es el guía espiritual de Israel. Es la máxima autoridad donde se terminan, las decisiones importantes sobre casos religiosos o casos de la religión judía en el pueblo. Así que ir contrario a lo que el Sanedrín estaba diciendo era ir contrario a la autoridad establecida, por los mismos hombres en Israel. Y sabe que cuando usted lee esta parte, los apóstoles ya habían sido advertidos, no hablen más en nombre de Jesús. Y ellos dijeron, juzguen vosotros si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos salen, comienzan a predicar y los vuelven a llamar. Y en esa llamada Pedro responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro y los apóstoles estaban sujetos a las autoridades civiles, sí. Estaban sujetos a la autoridad religiosa, sí, al Sanedrín, pero en este momento las autoridades habían entrado en un conflicto. Le estaban prohibiendo que ellos hicieran lo que Cristo hacía unos meses atrás, o un año atrás, o 2 años aproximadamente, según creen algunos. Les había dicho, id y haced discípulos. Prediquen el evangelio a toda criatura. Así que en este momento nosotros entendemos, ¿hay relación con la iglesia y la política? Sí, hay relación. ¿De qué tipo? Bueno, del tipo donde nosotros estamos sometidos a las autoridades, pero sobre todo estamos sometidos a Dios. De hecho, si estoy sometido a la autoridad humana, es porque mi sometimiento a Dios lo exige, que nosotros los cristianos tenemos que ser buenos ciudadanos. Que nosotros los cristianos, por supuesto que tenemos que respetar las leyes. Pero cuando un día alguna ley vaya en contra de nuestro Dios, allí terminó mi sometimiento ciudadano, al menos en ese aspecto.
Y si decido someterme a las leyes humanas cuando contradicen a Dios, usted sabe lo que dice la palabra sobre eso. Ahora, como iglesia, no podemos olvidar cuál es nuestro llamado. Escuchen, hay dos grandes manifestaciones que Cristo nos enseña que es la iglesia. Número uno, la iglesia es sal de la tierra. Y número dos, la iglesia es luz del mundo. Mire lo que dice Mateo 5, del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es increíble ver la pasividad de muchas congregaciones hoy. Es increíble ver que se está atacando la integridad de la familia, se está promoviendo, ¿verdad?, leyes que van contra lo que Dios dice, y muchos cristianos hoy están cruzados de brazos. Algunos están diciendo que eso no se hizo en la Biblia, que nunca los apóstoles recogieron firmas o hablaron en las esquinas sobre que había que cuidar a los hijos. La iglesia es sal de la tierra y la iglesia es luz del mundo. Ese concepto por muchos años se nos introdujo de que nosotros no teníamos que involucrarnos en nada de la política, pero es que nosotros somos la sal de este mundo. Nosotros somos lo que tenemos que mostrar, la luz. Y si los políticos están promoviendo una idea que va contraria a Dios, yo no puedo callar ante esas mentiras. Yo como ciudadano cubano no puedo callar, como ciudadano del reino de Jesucristo no puedo callar. Porque mi llamado es alertar cuando yo veo que mi nación se dirige hacia decisiones que van a traer desastre, hacia decisiones que van a traer mayor, ¿verdad?, necesidad y miseria. Porque el pecado, aunque algunos no quieran escuchar estas verdades, el pecado lo único que trae es miseria. El pecado lo único que trae no solo es miseria, sino también que trae más pecado. Y si no lo cree, simplemente estudia la historia de los 30 países que ya aprobaron la ideología de género. Así que no olvidemos que nuestro llamado es hacer discípulos a las naciones. No olvidemos que la comunidad LGBTI necesita a Jesucristo. No olvidemos que nuestros gobernantes necesitan a Jesucristo. Entonces nosotros podemos decir, mis enemigos, ¿dónde están mis enemigos hoy? Para aquellos que no lo sabían, la comunidad LGBTI está haciendo campañas de promoción, incluso están pidiendo dinero. Eso no es una paranoia, eso está en las redes sociales, que ponen allí, envíen dinero a esta tarjeta para promover nuestra campaña. La titulan Ahora Sí. Ellos también necesitan a Cristo. Ellos no son mis enemigos. Y yo como iglesia estoy llamado a predicar el evangelio y a ser discípulo en todo lugar y a todo tipo de personas. Y por último quiero decir en este llamado a la iglesia, no olvidemos que quien niegue a Cristo delante de los hombres será negado por Cristo delante del Padre Celestial. Para esos cristianos que están escondidos, para esos cristianos que no quieren tomar una acción activa, que no quieren tomar una posición activa en esta situación, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32 al 33. Si niegas a Cristo hoy, escúchame, iglesia, si tú estás cruzado de brazos pensando de que si nuestro país en el futuro cercano toma decisiones de implementar ideologías de género en las escuelas, toma decisiones de aprobar matrimonio igualitario, y tú hoy estás cruzado de brazos porque tú crees que Dios, al ser soberano, Él va a permitir que todo esto ocurra, y tú como iglesia no tienes nada que hacer, estás equivocado. La iglesia de Cristo tiene que seguir mostrando quién es el dueño de nuestras vidas, pero tiene que seguir mostrando qué es lo mejor para la sociedad. Si niegas a Dios, si niegas a Cristo hoy, Él te negará después. Hay un escrito de un autor ecuatoriano, ya él falleció, René Padilla, en uno de sus libros, que él usa esta frase y me llama mucho la atención. Los seguidores de Cristo estamos llamados a cristianizar la política.
y antes que me acuses, yo creo que a esta altura ya puedes haber entendido esto. Cristianizar la política es, aún así, hablarle el evangelio a los políticos. Y si hay alguien, escuche, porque esto es algo incongruente quizás para la mente cubana. Si hay cristianos que tienen ese llamado, ¿verdad? O sienten ese llamado en los lugares que están en sus centros de trabajo, en verdad, donde quiera que estén, están siendo motivados y apasionados por el Señor, para desde ahí hablarle al presidente del CDR, para ahí hablarle ¿verdad? A cuadros del país, para ahí hablarle a autoridades del país. Pues entonces no pienses que tú no estás llamado a hacer política. Tú estás llamado a predicarle a aquellos que están en política. Pero ¿sabes qué? Me llama la atención que en todos estos países de Latinoamérica, con estas discusiones de la ideología de género, hemos visto en Chile, hemos visto en Perú, hemos visto en Argentina, en sus congresos, como hay diputados que se paran ahí a defender la familia. Y muchos de ellos lo dicen abiertamente, porque como hijo de Dios, como creyente, tengo que decir que esto es lo mejor para nuestros hijos. Qué bendición sería que en nuestra Asamblea Nacional también hubiesen cristianos genuinos que pudieran defender los principios, porque eso no es un delito, eso no es algo que vaya contra nuestros principios. Qué bueno sería que en nuestros barrios, muchas de las autoridades que están, incluso en nuestra sociedad, muchas de las autoridades que están, porque tenemos una iglesia que hoy está en todos los espacios, hoy casi todos los espacios públicos y autoridades. Tenemos no solo médicos, tenemos profesores, directores, tenemos, ¿verdad?, gerentes, tenemos personas en diferentes lugares de influencia. No calles a Cristo desde allí. Es el momento, fíjense como dice, sigue diciendo el texto, estamos llamados a cristianizar la política, es decir, a predicarle, a mostrar el evangelio, pero jamás a politizar la fe, a morir por lo que amamos, pero jamás a matar por lo que creemos. Cuando la fe cristiana se separa de la política, la iglesia se convierte en un gueto. El gueto eran los barrios donde marginaban a los judíos y los echaban fuera, ¿verdad? Es decir, un barrio, ¿verdad?, discriminado, que no tiene influencia en la sociedad. Dice así, y pierde su relevancia histórica. Cuando la fe se politiza, la iglesia se convierte en una mera institución secular y pierde su fidelidad al evangelio. La voluntad de Dios es que estemos en el mundo sin ser del mundo. Esa es la relación que tiene la iglesia con la política. No es que yo voy a politizar la fe, no es que yo voy a mover una campaña política para postularme en algún cargo, sino que yo voy a seguir predicando el evangelio dentro del templo y fuera del templo también. ¿No se da cuenta que ese siempre ha sido nuestro llamado? Iglesia, es tiempo de que como cuerpo de Cristo, y doy gracias a Dios porque esto ya se está viendo en la nación cubana, en este tiempo más que años anteriores, es tiempo de cumplir con la oración de Cristo en Juan 17. Es tiempo de darnos cuenta que no estamos defendiendo la convención nuestra o nuestra asociación, sino que estamos promulgando y defendiendo el cuerpo de Cristo, la única iglesia de Cristo. Juan 17, 20, 23 dice así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, y yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Una de las oraciones que hizo Cristo hace casi 2000 años atrás, en este acontecimiento de Juan, horas antes de la crucifixión, es que él dijo: Padre, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Iglesia, no es tiempo de seguir, no, que es mi denominación, no, que si esa carta no la hace mi denominación, entonces no voy a ser parte de ella, no, que si no se promulga mi iglesia, no diré nada. Es tiempo de que pentecostales, metodistas, bautistas, ¿verdad?, y todas las denominaciones evangélicas, protestantes, nos unamos en un solo espíritu, en una sola verdad, para hablar a nombre de la familia cubana. Así que, en segundo lugar, quiero hacer un llamado. Y este llamado está dirigido al presidente de Cuba. A usted, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba. Sabiendo que entre sus responsabilidades se encuentra la protección máxima de la nación cubana, y teniendo conocimiento que la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ministerio de Justicia,
Gaceta Oficial número 14, extraordinaria del 8 de marzo del 2021, en el decreto presidencial 198-2021, entre varios temas sobre su aprobación sobre el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, expresa en su plan A de acciones y medidas en el área 6, titulado La Salud Sexual y Reproductiva, en el punto 2 dice así: perfeccionar y promover el programa de educación sexual para niños, adolescentes y jóvenes, con énfasis en la educación de los sentimientos, el respeto a las diferencias, la responsabilidad, la solidaridad y la igualdad de género. Como padre y ciudadano me preocupa esto, presidente, y la igualdad de género, así como reforzar la atención al trabajo educativo preventivo con las familias, encaminado a la reducción de las relaciones sexuales precoces, eso está muy bien, el embarazo en adolescencia y aborto, eso está muy bien, reducir esos números, pero me preocupa que en este decreto presidencial el término igualdad de género se está manejando desde la resolución 16-2021 de la ministra de Educación con otra perspectiva de género. Y por igualdad de género, yo entiendo que seamos iguales, tengamos los mismos derechos, es que ya tenemos los mismos derechos. El problema que no entiendo es que se rompan los roles. Así que me preocupa grandemente como ciudadano de este país y también como padre de familia, lo vuelvo a ratificar, que los medios de difusión nacional, la resolución de la ministra ya mencionada y otros órganos rectores de esta nación estén proponiendo, alentando y afirmando programas de destrucción de roles sexuales en la educación de nuestros hijos, donde se ataca la verdad científica que el hombre es hombre y la mujer es mujer, que el niño es niño y la niña es niña, donde se quiere implementar el matrimonio igualitario, siendo esto contrario a nuestros principios históricos. Nuestra historia cubana niega estos postulados, los argumentos científicos e incluso las leyes nacionales e internacionales, ya que esto desea legislar la comunidad LGBTI, y los que lo presiden, con sus deseos y preferencias sexuales bajo la premisa de que son sus derechos, cuando en realidad son sus preferencias. No podemos legislar preferencias y sentimientos. Si hoy legislamos preferencias y sentimientos de una comunidad que desea tener este estilo de vida, le respetamos, pero no aceptamos que se legislen sus sentimientos, porque el día de mañana los pedófilos también querrán legislar sus sentimientos. El día de mañana los necrófilos y todos aquellos que tienen sus preferencias sexuales querrán legislar sus sentimientos. Bajo el tema enfoque de género, igualdad de género, o como también es reconocido ya internacionalmente, ideología de género. Se ataca no solo nuestros valores como familia y sociedad, sino que también están en el foco del ataque principal nuestros hijos. Por lo que mi petición, presidente, es no implementar estos programas que deconstruyen los valores morales y éticos que le hemos inculcado a nuestros hijos, y no continuar con esta campaña de promoción del matrimonio igualitario, no dando un espacio también al otro sector, el cual defiende la familia como institución divina entre un hombre y una mujer. Como también es nuestro deseo que se entienda que si alguien mayor de edad desea adoptar el estilo de vida y preferencia sexual que desee, no le discriminaremos porque ya son mayores de edad, como nuestros principios nos lo enseñan y la misma ley lo promulga. Pero que se dejen a nuestros hijos en paz. Que se les siga enseñando en las escuelas a nuestros hijos matemática y biología. Que se les siga enseñando las ciencias naturales, lo que es científico, pero lo que es ideología no se debería hacer, presidente. Si cada cual quiere tomar su decisión personal y ser responsable ante sus decisiones y las consecuencias que trae, que lo haga. Pero que sea una decisión personal y se quede allí, no como una ley nacional, siendo esto fatal para nuestra sociedad y nuestra nación. Al Ministerio de Justicia, les pido que se nos respete y se nos implemente, y no se, implementen leyes y programas de enseñanza basados en la ideología de género, los cuales contradicen nuestros principios y derechos. Solo voy a mencionar algunos de ellos, porque tenemos derechos. Creemos que con la ideología de género y su implementación se ataca nuestra libertad de religión, pensamiento, conciencia y expresión, como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo dice de esta manera: toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento, conciencia y de religión. El hecho que yo hoy esté promulgando esto es mi derecho de libertad y no estoy ofendiendo a nadie, no estoy atacando a nadie, simplemente estoy hablando a nombre de miles de familias
en este día. El artículo 15 de la Constitución de la República de Cuba incluso dice que el Estado cubano, ¿verdad?, reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Creemos que se atacará nuestra libertad religiosa a nuestros hijos en sus escuelas, en las escuelas, en la única escuela, es el único sistema de educación que hay, cuando se implementen ideologías de género que van contrario a lo que creemos y los principios que tenemos. La Convención sobre los Derechos del Niño dice de esta manera: los estados partes, en el artículo 14.1, los estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Incluso los derechos del niño plantean que si el niño tiene principios religiosos, como la mayoría de nuestros hijos, que tienen los mismos principios de nosotros como padres, se tiene que respetar esos principios. ¿Y cómo respetar esos principios cuando en la escuela le van a poner en todo un programa ideología de género? El punto 2 del mismo artículo 14 de los derechos del niño dice: los estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. Tenemos también derechos sobre la educación y la formación integral de nuestros hijos. Somos responsables de lo que le van a enseñar. Sí, aunque no nos pregunten, somos responsables ante los derechos, ¿verdad?, que tenemos. Los derechos humanos y la Constitución de la República nos dice que somos responsables de lo que se le enseñe a los niños en las escuelas. El artículo 26, párrafo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice de esta manera: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Si se implementara la ideología de género en el único sistema de educación que tenemos, no puedo escoger qué tipo de educación darle, porque solo tenemos una. El artículo 84 de la Constitución cubana, el párrafo 2, dice de esta manera: las madres y los padres tienen responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación integral de las nuevas generaciones en los valores morales, éticos y cívicos en correspondencia con la vida de nuestra sociedad, ¿verdad?, socialista, dice ese artículo. La Convención de los Derechos del Niño dice de esta manera: los estados partes, en el artículo 3.2, los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres. No solo que se le puede implementar ese sistema de educación a los niños, sino que hay que respetar los derechos de él y los derechos míos como su papá. Y el Código de Familia, que ya lo mencionábamos en estos días, nos habla de que los hijos menores de edad están bajo nuestra patria potestad. En el artículo 82, artículo 84 y el artículo 85. Y como mismo dice el Código de Familia actual, el vigente, el que se quiere transformar, nosotros, yo creo que la gran mayoría de todas las iglesias evangélicas y mucho más personal, estamos de acuerdo que se mantenga el matrimonio y la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer. Al Ministerio de Educación y Ministerio de Educación Superior queremos dirigir este llamado. Les exigimos que no implementen los programas de ideología de género, como lo mantiene expreso en algunas partes la resolución 16-2021 de la ministra de Educación. No es que nosotros estamos en contra de todo lo que dice esa resolución, pues ahí hay cosas muy buenas que es necesario que se le enseñe a nuestros hijos. Pero en cuanto a preferencias sexuales, en cuanto a estilos de vidas que van contra nuestros principios históricos, los principios científicos y los principios bíblicos que tenemos como creyentes, no estamos de acuerdo para nada con esa resolución. Por eso exigimos que no se implemente ninguno de estos enfoques, ¿verdad?, los cuales no hacen bien a los niños, como estudios científicos lo demuestran. Dejen a los niños ser niños, lejos de influencias dañinas y confusas para su desarrollo psicológico, sexual, social y espiritual. Si quieren imponer alguna ideología, consulten o debatan con los padres o los tutores legales. Debatan con nosotros primero lo que quieren imponer, para que nosotros como padres responsables de ellos digamos qué estamos de acuerdo y qué no estamos de acuerdo allí. No con los niños, pues somos nosotros los responsables ante ellos. Ya ellos serán mayores de edad y tomarán sus decisiones, ¿verdad? Pero no nos condicionen a los niños a un tipo de conducta sexual anticientífico o principios contrarios a los de sus padres, pues eso es una violación de derechos y abuso infantil, como lo declaran los pediatras universalmente. Al Ministerio de Salud Pública,
Como ustedes saben, esto es algo que ustedes saben y está demostrado científicamente, por favor, compartan estos datos. Número 1, la homosexualidad no es una enfermedad o está dictada por los genes, es una decisión. Compartan eso. Francis Collins, científico, es ateo, genetista, director del genoma humano, él dice, el gen humano no se encontró el gen gay. La determinación de la orientación sexual no viene incrustada en el ADN. Si usted se cree mujer y es realmente hombre, su problema no está en la genética, sino en la mente. Es una decisión, no es una enfermedad. No es que, soy homosexual porque en mis genes está. No, tomaste esa decisión. Y esas decisiones no se pueden legislar, porque esos son sentimientos, esos son preferencias. Los doctores William Vine y Bruce Parsons, en los archivos generales de psiquiatría, dicen, no hay evidencia de que la homosexualidad sea un asunto biológico, es una decisión. Y como es una decisión personal, ahí lo dejas, quédate tú, no se lo impongas a la mayoría. Número 2, Ministerio de Educación Pública. Las enfermedades de transmisión sexual son más frecuentes en la comunidad homosexual. ¿De verdad que eso es lo que queremos promover? ¿De verdad que esto es lo que estamos promoviendo? Estos datos en Cuba, según el Interpress Service en Cuba, la doctora María Isela Lantero, ella falleció hace poco tiempo, dice que ella era la jefa del Departamento de Prevención y Control de los ITS y VIH y Hepatitis del Ministerio de Salud Pública. Ella dice de esta manera, en una conferencia virtual transmitida por la página oficial del Centro Nacional de Educación Sexual. Esto lo transmitieron por el CNSEX de Cuba, lo que esos datos no los he vuelto a escuchar. La especialista informó que hasta el 30 de junio del 2020 se han diagnosticado un total de 34.541 personas que viven con VIH-Sida, unas 28.364. Dice que solo había fallecido el 18% hasta el 2020 y dice de esta manera, y escuchen que es el dato que quiero dar, no obstante, especificó que la población más afectada son los hombres que tienen sexo con otros hombres. ¿Por qué no hablan de esto, Ministerio de Salud Pública? Que es la comunidad homosexual donde tiene mayores riesgos y enfermedades de transmisión sexual. Las mujeres trans y las personas que practican el sexo transaccional. La doctora notó que el índice más elevado lo tienen las mujeres trans, 23 de cada 100 viven con VIH, mientras 6,3 de cada 100 hombres tienen sexo con otros hombres, también viven con la enfermedad. En Latinoamérica y el Caribe, según datos del 2012 de ONU-SIDA, la prevalencia del VIH en este grupo se estimó 11.42%, mientras que en la población general no llega ni al 1%. En muchos países este porcentaje se ha calculado que incluso podría superar el 15%. Esto es un dato de CNSEX en Cuba. Esto no es un dato foráneo. Esto es lo que estamos promoviendo para nuestros hijos. Si tú quieres tomar esa decisión, tómala, pero no promuevas como un estilo de vida saludable cuando sabemos todas las enfermedades que sufre esta comunidad. Número 3, el cambio de sexo provoca traumas mentales considerables. Eso se está gestando en Cuba, incluso eso se ha desarrollado en algunos momentos, o en algún momento se desarrolló en Cuba y se está implementando para seguir haciendo. Mira lo que dice Paul McHugh, es catedrático de servicios distinguidos en psiquiatría en la Universidad de Johns Hopkins. ¿Sabe cuál es esa universidad? Universidad pionera en transformaciones del cambio de sexo. Escribe sobre el cambio del sexo en el firstthings.com, ahí lo pueden encontrar, donde él dice de esta manera: leímos los resultados como demostración de que el mismo modo que estos hombres disfrutaban del transvestismo antes de la operación, después de ella le gustaba vivir en el sexo opuesto, pero no se sentían mejor en su integración psicológica ni la vivían mejor. Con estos hechos en la mano llegué a la conclusión del que el Hopkins estaba fundamentalmente colaborando con una enfermedad mental. Pensé que nosotros los psiquiatras teníamos que concentrarnos en intentar arreglar sus mentes y no sus genitales. Esto lo está diciendo una de las mentes más brillantes de este siglo sobre los trastornos mentales que provoca el cambio de sexo. Las tasas de suicidio son más elevadas en la población transgénero sexualmente reasignada por procedimientos quirúrgicos. Necesitamos que la sociedad escuche estos datos. Un artículo científico dio a conocer un estudio realizado en Suecia. Esto lo hemos mencionado, pero lo seguimos repitiendo. A lo largo de 30 años, a la población transgénero sexualmente reasignada
por procedimientos quirúrgicos. Dice así: los resultados del estudio arrojaron que lamentablemente la tasa de suicidio dentro de esta población había aumentado 20 veces en relación con sus pares no reasignados. Indiscutiblemente, lo más polémico del asunto es que el estudio se realizara justamente en uno de los países donde los grupos LGBTIQ y las ideologías de género han tenido más éxito a nivel gubernamental y social, excluyendo así la posibilidad de que fuera homofobia y la presión social la causa del aumento de los suicidios. ¿Se da cuenta que esto hace daño? ¿Se da cuenta que esto provoca mayores tendencias al suicidio? ¿Se da cuenta que esto no solo provoca trastornos, que esto provoca incluso daños a los niños? Dice así por el Colegio Americano de Pediatras: urge a los educadores y legisladores rechazar todas las políticas que condicionen a los niños para aceptar como normal una vida de suplantación química o quirúrgica de su sexo por el sexo opuesto. Son los hechos y no la ideología quienes determinan la realidad. El 21 de marzo del 2016. Un dato antes de pasar al siguiente llamado es que el Colegio Americano de Pediatras, en uno de sus estudios más recientes, ellos dicen que aquellos niños, varones, que tienen desde pequeños conductas a la homosexualidad, y las niñas que desde pequeñitas tienen conductas al lesbianismo, dice que en los varones llega a un 98%, en las niñas a un 88%, de que cuando crezcan, eso simplemente se haya quedado como ese trastorno de tomar otras decisiones incorrectas. Que si no se influencia al niño de pequeño que tiene esa tendencia, entonces el niño seguirá siendo el varón como varón y la niña como niña. ¿Se da cuenta que la influencia desde pequeño sí puede determinar dónde termina la condición sexual del niño? Al Instituto Cubano de Radio y Televisión y al Ministerio de Cultura y órganos de prensa queremos hacer un llamado, ya que sus relaciones o sus redacciones tienen la tendencia de mostrar la mayoría de las veces solo una posición o un enfoque de las cosas que plantean, promueven o defienden. Les solicitamos que nos permitan un espacio a las iglesias evangélicas protestantes de Cuba en sus medios. Esto no está ocurriendo hoy, ya esto se ha pedido por muchos años. Pues entre nosotros hay especialistas en todos los temas pertinentes relacionados con la familia, la educación sexual, los valores éticos, morales y sociales. Para esto no debe existir ninguna contrariedad, ya que en sus propios espacios participan algunos sectores religiosos cubanos como la Iglesia Católica. Lo vemos en la televisión cubana, el Consejo de Iglesias de Cuba, lo vemos en la televisión cubana. Incluso son muy concurrentes las manifestaciones artísticas de las religiones afrocubanas. La vemos en nuestra televisión constantemente, hasta en los muñequitos. La Iglesia Metropolitana, que es mínima en su feligresía, también la vemos en la televisión, la cual defiende los postulados de la comunidad LGBTIQ, pero no existe inclusión, por si quieren usar ese término, no existe inclusión de las iglesias evangélicas protestantes de Cuba, las cuales somos gran mayoría en nuestra nación. ¿Acaso esto no es discriminación? ¿Acaso esto no viola el artículo 15 de la Constitución de la República, donde dice que el Estado, verdad, reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa? En la última parte, donde dice de esta manera que en la República de Cuba las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración. Yo todavía no he visto un pastor evangélico, yo todavía no he visto el pastor de las asambleas, el pastor, ¿verdad?, el metodista, de la metodista, el obispo. No he visto tampoco al pastor de la Bautista Oriental, de la Bautista Occidental, de los Bautistas Libres, de muchas otras denominaciones evangélicas. No lo he visto en la televisión, pero sí he visto otros. Les pedimos que nos den ese espacio. ¿Sabes por qué? Porque en las iglesias evangélicas, no solo los pastores, sino que miembros de nuestras iglesias, tenemos personas que somos, y lo digo sin ninguna arrogancia, y Dios conoce lo que estoy diciendo, que son especialistas, profesionales en el trato con la familia. ¿Sabe por qué? Porque los pastores de las iglesias, nuestro ministerio, todo tiene que ver con tratar con familia. Líderes de nuestra iglesia, todos saben que nuestros ministerios, todos están relacionados con familia. ¿Por qué no nos dan un espacio? ¿Por qué la comisión redactora no nos permiten a los evangélicos protestantes? Ahí hay otra representación, a los protestantes, estar allí. ¿Por qué no se nos permite entonces en la televisión un espacio donde el domingo, donde a veces la televisión no es ni tan buena para nada, ni tan entretenida, un pastor que predique?
¿Por qué se nos permite que hablen de la familia? Nosotros no vamos a proponer un nuevo reino. Nosotros no vamos a proponer otro sistema de pensamiento. Nosotros vamos a proponer cómo se cuida la familia de acuerdo a los principios de Dios. Y eso hasta ahora nunca ha hecho daño. Que otras personas hayan cogido y tomado la Biblia para hacer daño, para justificarse y para engañar y robar o mentir. No es la regla. Esa es la excepción. Por eso le pedimos eso. Al CNSEX le pedimos que analicen los argumentos aquí presentados y muchos más. Y se darán cuenta que en el área científica, que la campaña que están promoviendo no la necesitamos, ni la queremos, ni nos va a hacer bien. Pues la ideología de género, además de ser anticientífica, hace daño a los niños, a la familia y a la sociedad en general. A la comunidad LGBTIQ queremos hablarle en este momento. No les odiamos, ni discriminamos, y mucho menos estamos en guerra con ustedes. Nuestro mensaje para ustedes es un mensaje de amor. Es el único mensaje que Dios nos da para toda criatura. Cristo es el único Salvador. Al final de la historia, al final de nuestras vidas, aunque se aprueben leyes en contra de Dios y a favor del pecado, llegará un día donde van a recordar nuestro mensaje de salvación, pero justo allí será tarde. Solo quedará una horrenda experiencia de condenación, pues ya no habrá más oportunidad. Este mensaje puede ser rechazado, pisoteado, borrado, atacado, pero desde lo más profundo del corazón de Dios te seguirá diciendo: arrepiéntete de tus pecados. Hoy no eres feliz, eres esclavo de la maldad. Yo lo sé, pues yo también estuve perdido un día. Este no es un mensaje de un escritorio, no es algo que nos sentamos a preparar para que sonara bonito. Es el mensaje de un pecador que se arrepintió y el cual te dice hoy: no me odies, Cristo te puede salvar. Mañana puede ser tarde, después de la muerte ya no hay otra oportunidad. Puedes atacarme en público, puedes ofenderme, puedes decirme retrógrado, puedes decirme de un sistema de mente patriarcal, puedes decirme toda la cantidad de epítetos ofensivos que tengas. Pero aún así, cuando vayas a tu cama y estés a solas, cuando los que te rodean te abandonen, te traicionen, te hieran, recuerda esto: mi mensaje para ti no es mío, viene de Dios, de la Biblia. Todavía hay perdón. No grites más que quieres ser libre cuando en realidad te haces más esclavo. Cuando en realidad tu corazón se siente vencedor, rodeado de gente, pero a solas. Cuando estás a solas, vuelves a llorar y a preguntarte qué sentido tiene la vida. Hoy puede ser tu día de salvación. Esa salvación que aunque la niegues, sabes qué es lo que necesitas. No mires en mí a alguien que te odia. No veas en mí a esa persona que te maltrató. No reflejes en mí ese odio a esa madre o ese padre que te abandonó, que te golpeó, que te mintió, incluso que te violó. No mires en mí tu dolor, porque al final yo solo soy un mensajero que te quiere mostrar el verdadero amor, que tiene un nombre y es Dios. Termino aquí mi mensaje para usted, comunidad LGBTIQ+ en Cuba. Pero Dios te sigue mostrando su amor. Mientras respires, todavía hay esperanza, pero mañana pudiera ser tarde. Cristo te ama y Él es la única oportunidad para salvación. Y quiero terminar con un llamado a Cuba en general. Para ti, mi Cuba amada. Con sus acciones algunos te quieren destruir, otros te quieren defender y a otros ni le interesa lo que pasa en ti. Pero mi mensaje para ti es uno y es redundante y es lo más importante que puedes escuchar hoy. Cristo es tu único Salvador. Tus familias solo estarán seguras, nuestras familias solo estarán seguras si regresamos nuestra mirada a Dios. La ira de Dios será derramada sobre todo pecador. Y aunque todos somos pecadores, en Cristo está nuestra esperanza y nuestra salvación. Cuba, Cristo es el único que puede cambiar tu historia. No endurezcas hoy tu corazón, no cierres tus oídos a este llamado. El mensaje es claro y firme. No des la espalda hoy a Dios. Quiero hacer una oración en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos en tus manos. La verdad cautiva nuestra mente y nuestra alma. Tu verdad
y es la que hemos compartido hoy, Señor. Nuestro propósito no ha sido ofender, nuestro propósito ha sido mostrar tu única verdad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, levantamos una oración en primer lugar por nuestra nación cubana. Cuba te necesita, Señor. Cuba no necesita los ídolos, las religiones o los dioses falsos. Cuba te necesita a ti, oh Dios poderoso, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, principio y fin, el único Dios que envió a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien nos dio su Espíritu Santo para llevarnos día a día al crecimiento de la verdad, de tu verdad. Pedimos por nuestra nación, rogamos por nuestros gobernantes que comprendan, Señor, que es tu amor el que nos cautiva. Rogamos por la salvación de nuestra nación y también rogamos, oh Dios, por todas las personas en nuestra nación que están perdidas en su pecado. No solo por la comunidad LGBTI, sino por todos los pecadores que te necesitan, que te necesitamos, oh Dios. Y en esta hora también levantamos nuestra oración por la iglesia cubana. Ayúdanos a que nos unamos en un mismo espíritu, en tu espíritu, para seguir proclamando que tú vienes pronto por tu iglesia, Jesucristo, y que hoy hay esperanza de salvación para Cuba. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te decimos amén y amén.